Bueno, ante todo quiero daros las gracias por estar aquí, por vuestra asistencia y espero que atención, y darle las gracias al Hogar Social por permitirme presentar el libro aquí hoy. Esta presentación es un reto, es dificilísima, es lo más difícil que he hecho en mi vida, porque este libro tiene unas características que es muy difícil presentarlo en una hora o cosas así. Pero vamos a intentarlo, voy a intentar que lo pasemos bien. Creo que si me seguís y atendéis, os vais a alegrar de comprender cosas nuevas, os van a surgir muchas dudas, porque esto son pinceladas. Después podemos tener un buen debate, podemos seguirlo pasando bien, si me hacéis preguntas interesantes, todas esas que os vayan saliendo, me las podéis hacer después. Yo creo que lo podemos organizar de esta manera. Primero la presentación del libro, después el que quiera comprar los libros y damos paso después al debate. ¿De acuerdo? Bueno, pues el libro se titula Economía para socialistas y patriotas. Y tiene un subtítulo que no se verá muy bien, lo que necesitas saber para pensar bien en economía. Luego lo vamos a comentar, ese subtítulo. Ahora quiero comentar una de las palabras que aparecen en el título principal, la palabra socialistas. ¿Qué se entiende en el libro por socialismo? Lo primero es que el socialismo no tiene nada que ver con PSOE. Socialismo, como se entiende en el libro, no tiene nada que ver con PSOE, entre otras cosas porque el PSOE no es socialista. El socialismo del libro tampoco es comunismo. El comunismo es un tipo concreto de socialismo que consiste en estatalizar la economía y eliminar la iniciativa privada. Es un experimento que se ha hecho en aproximadamente un tercio del planeta y no ha funcionado. No ha sido económicamente eficiente. Entonces, a mí me parece que el comunismo históricamente está muerto y que ahora el socialismo tenemos que pensarlo de una manera completamente diferente, sin referencias al comunismo. En concreto, ¿qué se entiende por el socialismo en el libro? Pues poner la economía al servicio del bien común y especialmente al servicio de esa inmensa mayoría de nuestro pueblo que se gana la vida con su trabajo y no al servicio de esa minoría que vive a costa del trabajo de los demás. Vosotros diríais, Laureano, eso no es socialismo, eso es decencia. Vale, esa decencia es lo que el libro entiende por socialismo, ¿de acuerdo? Tanto en el libro como aquí quiero hacer hincapié en que se trata, el socialismo que se propone es compatible con la iniciativa privada. La iniciativa privada es la capacidad de la gente de crear empresas, de ver negocios, de arriesgarse, crear empresas, por tanto crear puestos de trabajo y crear riqueza. No nos engañemos, la iniciativa privada es la gallina de los huevos de oro de la que comemos todos en última instancia, incluso los funcionarios como yo. Todos comemos de la iniciativa privada. Entonces, no es inteligente matar a la gallina de los huevos de oro. Eso es realmente lo que hizo el comunismo y no le fue bien. El socialismo que yo propongo mima a la gallina de los huevos de oro para que ponga el máximo número de huevos y después los repartimos de una manera más justa. Pero no matamos a la gallina de los huevos de oro. Más que un socialismo compatible con la iniciativa privada, yo diría que es un socialismo basado en la iniciativa privada. Aclarado esto, quiero daros un poco el perfil del libro a través de estos tres adjetivos. El libro es técnico, que se parece a los manuales de economía que andan por ahí. No es de estos libros que nos cuentan lo que ya sabemos y nos gusta oír otra vez y hacen que nos durmamos tranquilitos y felices. Es un libro que hay que estudiar. Pero no es difícil, yo he intentado que sea extremadamente didáctico. Y, por supuesto, es un libro político. Combinar estos aspectos adecuadamente no siempre es fácil. Yo he intentado que lo técnico no impida lo didáctico. Que el libro está pensado para que todo el mundo pueda aprender lo esencial de economía con él. Incluso las personas que no tienen conocimientos previos de economía, por así decirlo, parte de cero o casi de cero. He intentado que lo político no impida lo técnico, o sea, que lo ideológico no impida lo científico. Mezclar lo ideológico y lo científico da malos resultados. Ahora voy a poner un ejemplo de eso. Entonces, yo he intentado mantener esas partes
claramente separadas, haciendo una clara distinción entre dos tipos de juicios. Por una parte, los juicios técnicos o científicos, que son descriptivos, describen cómo son las cosas, no las valoran, solo describen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 1 y 1 son 2, Madrid es la capital de España, según el INE hay un 15% de desempleo. Y por otra parte, los juicios ideológico-políticos, que esos juicios suelen ser valorativos o normativos, dicen bien, mal, se debe, no se debe. Esos juicios no nos cuentan cómo son las cosas, sino cómo deberían ser las cosas. Por ejemplo, en España no debería haber desempleo ninguno. Ese es un juicio normativo, ¿lo veis? Entonces yo he intentado no mezclarlos, mantenerlos separados. Cuando se mezclan, os voy a poner un ejemplo de cosas que salen mal. Y voy a ejemplificar con la teoría marxista de la explotación. Los marxistas confundieron criterios ideológicos con criterios científicos. Y entonces intentaron defender a los trabajadores mediante una teoría científicamente falsa. ¿Por qué le salió falsa a Marx esta teoría? Porque esta teoría tenía en realidad una motivación ideológica. Pero él no quiso presentarla así, quiso presentarla como una teoría científica. Y le salió una teoría demostrablemente falsa. El capítulo 7º del libro explica por qué es falsa la teoría marxista de la explotación y hay un anexo matemático al final que lo demuestra contundentemente. ¿De acuerdo? Entonces, en el libro se defiende a los trabajadores. Concretamente, se defiende que debe favorecerse a las rentas del trabajo productivo frente a las rentas del dinero. Pero se hace con criterios morales, éticos. No se intenta hacer de eso una teoría científica porque no lo es. Es una opción ética. Entonces, en el libro no confunde criterios morales con criterios científicos. He procurado que el lector siempre sepa si le están contando cómo funciona la realidad de hecho o le están haciendo una propuesta ética, normativa, ideológico o política. ¿Vale? He intentado que el lector distinga siempre si está ante una cosa o está ante otra. ¿Vale? Bien, hecho esto quiero hablar de... técnico-didáctico, perdón. Para daros una idea de cómo he intentado que el libro sea didáctico, ahí tenéis una foto, que no sé cómo se ve de bien. Siempre que ha habido un contenido técnico que yo he creído que convenía meter en el libro para que el libro fuese riguroso, pero que no era absolutamente imprescindible para seguir la lectura del libro y comprender lo esencial de economía, yo lo he puesto aparte y he puesto nota técnica prescindible y fin de la nota. De manera que el lector que quiera profundizar, pues estudia la nota, y el que no, pues se la salta y no pierde el hilo. Aparte de eso, algunas cosas un poquito más matemáticas, que parecía interesante poner para quien quisiera leerlas, las he puesto al final en forma de anexos. De manera que el lector que lo estudie no necesita más matemáticas que las de la escuela, para entender el libro. ¿Vale? Quiero hablar un poco de la motivación. Detrás del libro hay dos motivaciones. Esta es una de las principales. Estas palabras. El hogar social no está solo para ayudar a españoles necesitados, sino para que un día no haya españoles necesitados. Esas palabras las dijo una tal Melisa en Granada hace 2 octubres, aquí en este mismo local, donde yo estoy sentado. ¿Vale? Claro, si como parece el hogar social va a dar un paso adelante y se va a convertir en un movimiento social y político que un día va a aspirar a conquistar las instituciones del Estado y a usarlas para construir una España en la que no haya españoles necesitados, eso de construir una España en la que no haya españoles necesitados, hay que preguntarse ¿cómo se hace? Bueno, pues el libro intenta responder, por lo menos parcialmente, a la pregunta ¿cómo se construye una economía en la que no haya gente necesitada? Esa es una de las motivaciones principales del libro. Antes de empezar a contestar el cómo se hace, quiero hacer un pequeño preámbulo de carácter histórico, muy corto, pero que es necesario para poner el libro, el hogar social y a nosotros mismos en contexto. Estamos en la España del 2018 y es una España en la que hay paro, en la que hay precariedad laboral y en la que hay pobreza. De hecho, hay trabajadores con trabajo que son pobres.
Eso, por ejemplo, mi hija. Eso no pasaba antes. En España ahora hay más paro, precariedad y pobreza que, por ejemplo, en el año 2000, o incluso que en el año 1990. En el 1980 en España no había trabajadores pobres. Había gente más o menos, pero pobres, que no puedan, por ejemplo, pagarse el alquiler y la comida. Hay un 15% de gente que tiene trabajo y no puede pagarse el alquiler y la comida. Eso no pasaba en 1980. Entonces, ¿por qué la mayoría de la población ha ido a peor y una pequeña minoría le ha ido muchísimo mejor? Hay que preguntarse cómo ha sido eso posible. Bueno, pues yo voy a intentar dar una pequeña explicación basándome en 3 hechos de la historia reciente, todos ellos relacionados con la globalización. Sabéis que la globalización es la eliminación de las fronteras económicas para que haya libre circulación de mercancías, capitales y mano de obra. ¿De acuerdo? Bien, pues el primer hecho es este. La globalización ha dado al capital, a los capitalistas, acceso a una reserva prácticamente infinita de mano de obra barata y dócil en el tercer mundo. Una reserva de mano de obra que el capital puede usar trayéndosela como inmigración, y ese es el fenómeno de la inmigración básicamente, o llevándose la producción al tercer mundo para aprovecharse de los salarios de miseria, deslocalizando. Bien, eso es importante, porque de pronto el capital se da cuenta de que tiene mano de obra a patadas. Eso tiene este efecto social en desmontar el estado del bienestar y en hacer reformas laborales que hacen más precario el empleo. Lógicamente eso crea paro, precariedad y pobreza. Eso es posible porque ha habido un cambio en las relaciones de poder social por culpa de la globalización. Fijaos, una buena parte de la izquierda no le gusta hacer este análisis. Por ejemplo, Podemos le echa la culpa a las políticas neoliberales y se para ahí. Ya, pero ¿por qué se han podido imponer a la mayoría del pueblo políticas neoliberales que van contra los intereses de la mayoría del pueblo? ¿Eso cómo ha sido posible? Bueno, porque antes ha habido una transformación de las relaciones de poder a favor del capital. Si no, no hubiese sido posible. Y eso ha sido posible porque el capital ha tenido acceso a una inmensa reserva de mano de obra. Eso hay que tenerlo claro. Pero es que además la globalización ha provocado una enorme inestabilidad económica, crisis. Entre el 1990 y el 2008 hay un récord de crisis financieras, casi más que en toda la historia anterior. ¿Por qué? Es fácil entenderlo, fijaros. Con la globalización, la economía se internacionaliza y escapa al control estabilizador del Estado. El Estado tiene políticas para estabilizar la economía que dejan de funcionar bien cuando la economía se internacionaliza porque se escapa del poder del Estado. Eso por una parte. Por otra parte, al quitar las barreras económicas, cualquier perturbación en cualquier parte del planeta se propaga a todo, casi todo el mercado global. De manera que aquí, los que estamos aquí en Granada ahora mismo, el posible número de fuentes de perturbación económica que pueden afectarnos se ha multiplicado con la globalización. Si se hunden las hipotecas en California, nosotros tenemos la crisis del 2008. Si pasa una cosa parecida en China, tendremos la crisis del 2020. Eso se debe a la globalización. Es decir, la globalización ha hecho a la economía capitalista mucho más inestable. Y eso, lógicamente, las crisis han creado paro, precariedad y pobreza. Eso es malo, pero fijaos, esto es lo que va a matar al capitalismo global y nos va a dar una oportunidad política de oro. En este contexto, ¿qué es lo que nosotros queremos? Eliminar la triple P: paro, precariedad y pobreza. En eso consiste construir una España en la que no haya españoles necesitados. Vale, inmediatamente viene la pregunta: ¿cómo se hace eso? Antes de entrar en la pregunta, quiero compartir con vosotros una pequeña reflexión que me parece interesante. Porque yo sé que alguno está pensando: a ver, Laureano, no me fastidies. No me digas que también para hacer política hay que estudiar. A ver, ¿no basta con tener la ideología correcta, ser un buen patriota, para saberlo todo por ciencia infusa? ¿No nos da la ideología la respuesta a todas las preguntas ya? Pues no. No he hecho el no más grande porque no cabía.
A ver, vamos a recordar una distinción que hemos hecho hace un momento. La ideología enseña cómo deben ser las cosas. Pero cómo funcionan de hecho las cosas no lo enseña la ideología, sino la ciencia. Y como para cambiar la realidad a través de la política, tenemos primero que comprender cómo funciona la realidad a través de la ciencia. Sí, para hacer política necesitamos estudiar ciencia. Para hacer política inteligentemente necesitamos estudiar ciencia. El militante, el activista, el dirigente del futuro movimiento patriótico tiene que estar formado. Por supuesto tiene que saber economía, pero también ciencia política, sociología, derecho, historia. ¿Por qué? Porque va a tener que argumentar a favor de medidas y posturas contra oponentes políticos y tiene que vencerlos en la argumentación y tiene que comunicarse de manera inteligible con los medios de comunicación y mandar al pueblo nuestras ideas de manera sencillísima y clarísima, y para eso hay que dominarlo. Entonces sí, para hacer política de manera inteligente vamos a tener que estudiar. El libro pretende contribuir un poquito a esta necesidad. Vale, todo como se hace eso unas cuantas veces y todavía no he empezado a contestar, ¿verdad? Ya estáis sospechando, no tienen ni idea de cómo se hace eso y nos va a entretener aquí sin decírnoslo, ¿no? Bueno, pues mirad, vamos a meternos un poquito más en el tema. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se construye una España sin paro, precariedad y pobreza? Bueno, pues hay por ahí dos opiniones circulando. Una, la que me atrevo a llamar la nuestra, la que propone el libro, que dice, eso se puede conseguir con la adecuada política económica y el adecuado control de fronteras. Muchos no tendréis claro lo que es la política económica. Vamos a explicarlo un poquito más después. Os adelanto lo siguiente. El Estado tiene una serie de instrumentos que puede usar para encaminar, controlar o dirigir la economía. El uso que el Estado hace de esos instrumentos es lo que llamamos política económica. ¿Vale? Bien, pues la propuesta del libro, la tesis del libro es: se puede conseguir con la política económica adecuada y el adecuado control de las fronteras. ¿Cuál es la otra opinión que hay por ahí circulando? La de los neoliberales y globalizadores, que son los mismos. ¿Y qué dicen estos cuando preguntamos cómo se construye una España sin paro, precariedad y pobreza? Pues contestan, de ninguna manera, hay que aguantarse. Los mercados se regulan solos, y si no se regulan, hay que aguantarse. Vamos a entrar un poquito, vamos a acercarnos a esta opinión de los neoliberales, un poquito más, para comprenderlos, refutarlos y por contraposición construir nuestra propuesta. Vamos a ver falacias neoliberales, engaños, mitos que están por ahí. Bien, los neoliberales aseguran que el Estado no debe intervenir en la economía, que debe dejar que los mercados se regulen solos. Según ellos siempre se regulan, es falso, es uno de sus dogmas. Aseguran que la intervención del Estado es o inútil o perjudicial. En el mejor de los casos inútil, en el peor perjudicial, pero buena nunca. Aseguran que no debe haber fronteras, que debe haber libre circulación de mercancías, de capitales y de mano de obra. Aseguran que, fijaos, aseguran que sin fronteras salimos todos ganando. O sea, fijaos que los neoliberales nos están diciendo aquí, en estos dos, no se debe usar la política económica. Y aquí nos están diciendo, no debe haber control de fronteras. ¿Lo veis? Vamos a acercarnos un poquito más al asunto. Vamos a ver la postura neoliberal en dos casos de estudio. Uno, cómo plantean el problema del paro los neoliberales y cómo lo planteamos nosotros. Segundo, cómo plantean ellos el comercio exterior y cómo lo hacemos nosotros. A partir de aquí, durante unos minutos, la charla se hace un pelín más técnica. También quiero daros un vislumbre de los instrumentos teóricos que se usan en el libro, para que veáis que son fácilmente comprensibles. ¿De acuerdo? Pues sabéis que en economía siempre se pintan cosas como esta, estos ejes de coordenadas cartesianas, ¿no? En el vertical se pone el precio, que llamamos P, y en el horizontal la cantidad, que llamamos Q. ¿Precio y cantidad de qué? Pues de un bien cualquiera. Por ejemplo, sillas. Aquí tenemos por aquí unas cuantas. Vamos a hablar de precio y cantidad de sillas.
Y sabéis que siempre que se pinta un eje de estos es para meter ahí dentro una función o una curva, ¿vale? Pues vamos a meter la curva de demanda. Esta D es la D de demanda. Y los demandantes son los compradores. Esta curva, ¿qué nos dice? Mirad, esta curva. Para cada precio de las sillas, esta curva nos da la cantidad de sillas que la gente quiere comprar. Recordad que los demandantes son los compradores. Esta curva es la conducta de los compradores. Es decir, si a esta curva le metemos por la izquierda un precio, nos rebota para abajo y nos da una cantidad. ¿Qué significa esto? Significa que si esta es la curva de demanda de sillas y esto es lo que cuesta una silla, entonces la gente quiere comprar esta cantidad de sillas, de aquí a aquí. Eso es lo que el mercado quiere comprar de sillas a ese precio. Y así para cada precio. ¿Veis que la curva va para abajo? Tiene pendiente negativa. Eso es importante y es razonable, porque si el precio de las sillas bajase, la cantidad de sillas que la gente quiere comprar subiría. Y si el precio de las sillas subiese, la cantidad de sillas que la gente quiere comprar sería menor, lo que parece razonable. Así funciona el 90 o 90 y tantos por ciento de las mercancías, no todas, pero casi el 100%. El mismo eje de coordenadas con el precio y la cantidad, y ahora dibujamos la función de oferta. La llamamos S y no O, porque la O se confunde con el 0 y tendemos a evitarla. Entonces, esta S es la inicial de la palabra inglesa supply, que significa oferta. Esta curva, para cada precio de las sillas, nos da la cantidad de sillas que los fabricantes de sillas están dispuestos a fabricar y poner a la venta en el mercado. La curva de oferta es la conducta de los vendedores. Es decir, a esta curva le metemos por la izquierda un precio y nos rebota para abajo y nos da una cantidad. Lo que significa que si efectivamente esta es la curva de oferta de sillas, si este es el precio de una silla, entonces los fabricantes de sillas quieren fabricar y poner a la venta esta cantidad de sillas, hasta aquí. Y así para cada precio. ¿Veis que la curva esta va para arriba? Tiene pendiente positiva. Eso es razonable. Si sube el precio de las sillas, seguramente será más rentable vender sillas. Entonces se fabricarán y se pondrán a la venta más sillas. Bien, el mismo eje de coordenadas, y ahora pintamos a la vez las dos curvas. Como tienen pendientes contrapuestas, no pueden ser paralelas, no tienen más remedio que cruzarse. Y el punto donde se cruzan es un punto mágico al que llamamos punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque nos determina aquí a la izquierda un precio, el precio de equilibrio. Fijaos por qué llamamos a esto precio de equilibrio. Porque si esto es lo que vale una silla, y nos vamos a las curvas, llegamos justo al sitio donde se cruzan. De manera que tanto la de demanda como la de oferta nos remiten abajo a la misma cantidad, la cantidad de equilibrio. Es decir, si este es el precio de las sillas, entonces la cantidad de sillas que la gente quiere comprar, la cantidad demandada, es exactamente igual que la cantidad de sillas que los fabricantes quieren vender, la cantidad ofertada. Ni faltan ni sobran sillas. El mercado está en equilibrio. ¿Qué pasaría si el precio de las sillas no fuese este? ¿Qué pasaría si fuese, por ejemplo, este? P asterisco. Fijaos lo que pasaría. Vámonos de este precio a la curva de demanda. Y luego para abajo a la cantidad demandada. A este precio, la gente está dispuesta a comprar sillas hasta aquí. Muchas menos, porque ha subido el precio, claro. Pero, si nos vamos a la curva de oferta, y luego para abajo, a ese precio, los fabricantes quieren vender sillas hasta aquí, muchas más. El problema ahora es que, no sé cómo se verá de bien, la cantidad demandada es mucho menor que la cantidad ofertada. La diferencia es esa línea naranja que no sé si sale. ¿Se ve una línea naranja al fondo? Bueno, pues digamos que a este precio P asterisco la gente quiere comprar sillas hasta aquí, no más. Pero los fabricantes están dispuestos a vender, ponen a la venta en el mercado sillas hasta aquí. Toda esta diferencia son sillas que sobran en el mercado, que están a la venta y no se venden a ese precio. ¿Qué pasa en un mercado cuando sobra mercancía y no se vende? Pues que el precio tiende a bajar, porque hay que dar de salida.
Eso es lo que dice esta fórmula sencillísima, que dice, si el precio vigente es mayor que el precio de equilibrio, entonces la cantidad de sillas ofertada será mayor que la demandada. Sobrarán sillas. Y si sobran sillas, el precio tenderá a bajar hacia el precio de equilibrio. Bien, este es un mecanismo muy sencillo que yo creo que todos habéis visto en el instituto, en la universidad o en un reportaje, o espero que al menos hayas oído alguna vez en Los Simpsons, que es la fuente esencial de sabiduría de la juventud española, ¿no? Espero, pero en fin, veis que el mecanismo es muy sencillo. Vamos a coger este mecanismo y vamos a aplicarlo no al mercado de las sillas, sino al mercado laboral, al mercado donde se contratan trabajadores. Y ahí vamos a ver cómo razonan los neoliberales. ¿Veis? Este gráfico es muy parecido al anterior. Hay unas diferencias. Aquí en vez de P tenéis W. W es la inicial de la palabra inglesa wage, salario. La S de salario ya no la podemos usar porque está aquí para oferta. Tenemos que coger otra inicial inglesa. Este es el salario. El salario es un precio. Aquí seguimos teniendo un precio, el precio del trabajo. Y aquí seguimos teniendo una cantidad de trabajadores. La llamamos L del inglés labor, trabajo. ¿Vale? Esta curva ahora no es la curva de demanda de sillas, sino de trabajadores. Nos dice cuántos trabajadores quieren contratar las empresas a cada salario. Por ejemplo, este salario, las empresas quieren contratar esta cantidad de trabajadores. Es la demanda de trabajadores por las empresas. Y esta es la oferta de trabajadores por la gente, por las familias. Esta curva nos dice a cada salario la cantidad de gente que está dispuesta a trabajar, la cantidad de gente que busca empleo. Las curvas se cruzan como antes, hay un punto de equilibrio que determina un salario de equilibrio. Si el salario vigente es el de equilibrio, la cantidad de trabajadores que las empresas quieren contratar es exactamente la misma que la cantidad de gente que quiere trabajar, y no hay paro. ¿Lo veis? Donde se crucen las curvas no hay paro. Por definición, la cantidad ofertada y demandada son la misma. Pero ¿qué pasa si el salario está por encima del salario de equilibrio? Pues lo mismo que con las sillas. Fijaos en este. Nos vamos a la curva de demanda y tenemos la cantidad de trabajadores que las empresas quieren contratar a ese salario, W asterisco. Y es esta, solo esta. Pero la cantidad de gente que quiere trabajar a ese salario es mayor, LS asterisco. Hay una diferencia que yo he marcado aquí con una línea naranja que no sé si veis. ¿Se ve? Pues esta diferencia son gente que busca trabajo y no lo encuentra. Es lo que llamamos paro. ¿Vale? Los neoliberales nos dicen, si hay paro es porque el salario está por encima del salario de equilibrio. Y tienen toda la razón del mundo. Estos son matemáticas. Estamos en la parte descriptiva, científica. Eso es que el salario está por encima del salario de equilibrio. Si el salario fuese el de equilibrio, la cantidad demandada y ofertada sería la misma, por definición. Hasta aquí estamos de acuerdo todos. Es la parte científica. Nadie discute esto. Ahora viene la parte normativa, ideológica, y es donde nos diferenciamos de los neoliberales. Decimos, bueno, ¿y cómo solucionamos el paro? Y los neoliberales lo tienen muy claro. Esto es un mercado igual que el de las sillas. El mercado en el que se contratan personas es igual que el mercado en el que se compran sillas. ¿Cómo se regula el mercado de las sillas? Bajando el precio, ¿no? Pues eso tiene que pasar aquí. Y aquí el precio es el salario. El paro se elimina solo de una manera, haciendo bajar el salario hasta el salario de equilibrio. Y entonces razonan con la misma fórmula que utilizábamos para las sillas. Dicen, si el salario vigente es mayor que el de equilibrio, entonces la cantidad de gente que quiere trabajar será mayor que la cantidad de gente que las empresas quieren contratar. Habrá paro. Efectivamente. Y entonces tiene que bajar el salario. Así, si el salario baja de equilibrio, ya no hay paro. Eso, fijaos, ya estamos en lo normativo. Ya estamos en lo ideológico, político, ético. ¿Cómo se debe hacer para eliminar el paro? Y los neoliberales dicen, hay que bajar los salarios. ¿Sabéis que esto es lo que empezó a hacer Mariano Rajoy a partir del 2012? Que es lo que los economistas llaman deflación interna, ¿verdad? ¿Recordáis la reforma laboral inicua?
de Mariano Rajoy del 2012, que ha bajado los salarios, que ha creado mucha precariedad, el mirar a otro lado cuando se incumple masivamente la legislación laboral, lo sabéis los jóvenes, ¿no? Trabajar sin contrato, trabajar con un contrato fraudulento, trabajar 10 horas y cotizar 4, ¿vale? Es intentar salir de la crisis a costa de los trabajadores, de la inmensa mayoría de la población. La pregunta es, ¿hay otra manera de resolver el paro? Aparte de bajar los salarios. Vamos a verlo. El mismo cuadro que antes, exactamente igual. Pero imaginaos que se modifica así. Imaginaos que la curva de demanda de trabajadores se ha desplazado a la derecha. Ahora corta la curva de oferta en un nuevo punto de equilibrio. Aquí no hay paro, por definición. Aquí se cortan las curvas y la cantidad demandada y ofertada son la misma. Pero fijaros, este punto de equilibrio se corresponde con el salario que teníamos. Es decir, si conseguimos que esta curva se desplace a la derecha hasta aquí, podemos eliminar el paro sin bajar el salario. ¿En qué consiste que la curva esta se desplace a la derecha? Consiste en hacer que las empresas, a cada nivel de salarios, quieran contratar más trabajadores. Si conseguimos eso, todavía podemos mover la curva más a la derecha y llegar a un punto de equilibrio nuevo, aquí no hay paro, con un salario todavía más alto. Es decir, se puede eliminar el desempleo no ya sin bajar los salarios, sino incluso subiéndolos. Y vosotros me vais a hacer dos preguntas, vais a tener en la mente. Una, Laureano, esto es matemáticamente posible. ¿Qué es matemáticamente posible? Lo tenéis ante los ojos. ¿Pero es posible en la economía real? Respuesta, sí. Cuando se ha hecho bien, se ha conseguido exactamente esto. Más de una vez en la historia. Luego en el debate, si queréis, ejemplificamos. ¿Vale? Esto, cuando se ha hecho bien, se ha conseguido. Y, sí, vale, vamos a suponer que se ha conseguido, Laureano, vale. ¿Y cómo se hace entonces para que esta curva se desplace a la derecha? ¿Cómo se consigue que las empresas quieran a cada nivel de salario contratar más y más trabajadores? Mediante la política económica, que vamos a explicar después. Después vamos a dar pinceladas sobre cómo se consigue efectivamente que esta curva se vaya a la derecha. Recordad este cuadro, recordad estas curvas azules cada vez más claritas que se van a la derecha. Este cuadro aparece en el libro un montón de veces, porque es esencial. ¿Vale? Vamos a plantear ahora lo del comercio exterior. Dicen los neoliberales que sin fronteras salimos ganando todos. ¿Eso es verdad? Es verdad, vamos a ponerlo en duda. Pero vamos a intentar comprender antes el razonamiento de los neoliberales, porque lo vais a encontrar un montón de veces. Para intentar comprenderlo vamos a utilizar esta tabla que también está sacada del libro. Imaginaos que hay solo dos países, España y Marruecos, y que solo se producen dos productos, neveras y toneladas de lana. Estas simplificaciones se hacen mucho en economía y en todas las ciencias. Vale. Las cifras son ficticias, pero eso no importa. Según nuestra tabla, en España, fabricar una nevera cuesta 100 euros. Es el precio de fabricación, no de venta. Fabricar una tonelada de lana cuesta 5 veces más, 500. En Marruecos, fabricar una nevera cuesta 50 euros. Y fabricar una tonelada de lana cuesta 4, no 5 veces más, 4 veces más, 200 euros. ¿Lo veis? Ante esta tabla, quizás estéis pensando, a ver, si esto es así y no hay fronteras económicas, uno puede llevarse la producción donde le dé la gana y luego vender donde quiera, todo se va a producir en Marruecos porque sale más barato, tanto la nevera como la lana, ¿verdad? Vale, pues llegan los neoliberales y les dicen, chaval, no tienes ni idea. Eso lo piensas porque no has estudiado economía. Concretamente, no conoces la teoría de las ventajas comparativas del famoso economista británico David Ricardo. ¿Y qué dice esta teoría? Dice esto. Una nevera cuesta en Marruecos 1/4 de tonelada de lana, ¿verdad? 50 es 1/4 de 200. Pero en España cuesta menos, porque cuesta solo 1/5 de tonelada de lana. ¿De verdad? 100 es 1/5 de 500, que es menos. Entonces la nevera se fabrica en España porque es más barata en términos de lana. El razonamiento es este.
No tiene sentido fabricar neveras en Marruecos, porque en Marruecos para fabricar una nevera hay que renunciar a fabricar 1/4 de tonelada de lana. Pero si en Marruecos en vez de la nevera fabrican ese 1/4 de tonelada de lana, luego lo pueden cambiar en España, no por una nevera, sino por 1,25 neveras. Las neveras son más baratas en términos de lana en España y salen ganando un 25%. No tiene sentido fabricar lana en España, porque en España para fabricar una tonelada de lana hay que sacrificar 5 neveras. Pero si en vez de la lana se fabrican las 5 neveras, se pueden cambiar en Marruecos no por una tonelada de lana, sino por 1,25 toneladas de lana y salimos ganando un 25%. Así que dicen los neoliberales, si no hay fronteras, España se especializará en neveras, Marruecos en lana, intercambiarán y todos salimos ganando un 25%. Mirad, esto sería verdad si estuviésemos en una economía de trueque en la que las neveras se valoran en lana y la lana se valora en neveras. Pero cuando estamos en una economía monetaria en la que el coste de producción se valora en dinero, este argumento es una pura burla, es absolutamente falso. Nadie va a fabricar neveras en España a 100 euros si las puede fabricar en Marruecos a 50 euros y ganar 50 más de beneficio. En una economía de trueque, como pensó David Ricardo, sí, pero en una economía donde los costes de producción se midan en monedas, no funciona de ninguna manera. Sin embargo, yo he visto a sesudos profesores de universidades norteamericanos, en cursos que tenéis en YouTube, defender esta teoría. Y de hecho es la teoría con la que le intentaron vender a los estadounidenses este tratado comercial, el NAFTA. A lo mejor os suena ligeramente. Es un tratado de libre comercio que firmaron México, Estados Unidos y Canadá. Entró en vigor el 1 de enero del 94 y por parte de Estados Unidos lo firmó Bill Clinton, el marido de Hillary, traicionando a sus votantes de clase obrera a los que había prometido que no lo firmaría. Vale, vamos a ver qué pasó, los efectos de este tratado de libre comercio. Vamos a ver la evolución de la balanza comercial entre Estados Unidos y México. La balanza comercial mide cuánto compran los norteamericanos a México comparado con cuánto les venden a los mexicanos. Está vista desde el punto de vista de Estados Unidos. Fijaos, entre 1985 y 1994 es más o menos equilibrada. Aquí, por ejemplo, es deficitaria para los Estados Unidos, lo que significa que los norteamericanos le compran más a los mexicanos que viceversa. Aquí es ligeramente excedentaria para los Estados Unidos, significa que los estadounidenses le venden más a los mexicanos de lo que le compran, ¿vale? Pero esta tendencia de oscilación alrededor del equilibrio se rompe en 1995, un año después de la entrada en vigor del NAFTA. Y fijaos lo que pasa. El déficit comercial estadounidense con México, fijaos, llega hasta 75.000 millones de dólares anuales de déficit comercial solo con México. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Muy sencillo, que nadie va a fabricar neveras en Estados Unidos a 100 euros si puede fabricarlas en México a 50 porque los salarios están más bajos. O sea, una buena parte de la industria del acero norteamericana se desmontó y echó a la calle, dejó en paro a unos 3 millones de trabajadores que después se vengaron de Bill Clinton en su mujer Hillary Clinton en el 2016 votando a Trump. Siempre habían votado demócrata, pero aquí votaron a Trump para vengarse de Clinton y porque Trump había prometido que revisaría el NAFTA tal como está haciendo. Fijaos que la evidencia empírica es abrumadora. En el libro tenéis no solo cuadros teóricos, tenéis muchos cuadros empíricos, porque hay alguna información empírica que es extremadamente interesante, como esta, ¿no? Ante esta información podéis preguntaros, vamos a ver, Laureano, si la información empírica es tan abrumadora e incluso las matemáticas son tan abrumadoras, ¿por qué se sigue esto discutiendo? ¿Por qué sigue habiendo un debate? Veréis, porque esto no es solo un debate científico, académico. Detrás de esto hay más cosas. ¿Qué hay detrás de esto en realidad? Hay un conflicto de intereses, en el que los neoliberales representan los intereses de una parte y nosotros los patriotas representamos los intereses de la otra. ¿Y cuáles son las partes en conflicto? Os las imagináis, las de toda la vida. Por una parte el dinero.
ese 1% más rico de la sociedad que no vive de su trabajo sino de su dinero, de la usura. Esta gente sí que quiere que se salga de la crisis bajando los salarios, así les queda a ellos más. Esta gente no quiere que se controlen las fronteras, quieren traerse toda la mano de obra barata que puedan para bajar los salarios, quieren llevarse la producción a donde los salarios estén más bajos y quieren poder vender luego aquí. ¿No creéis nunca que un partido como Vox, neoliberal, se va a poner en serio a la inmigración? No lo va a hacer. Vox va a hacer mucho jaleo con las vallas de Ceuta y Melilla que salen todos los días en la tele y que son el 0,0001% de la inmigración. Vox va a hacer mucho jaleo con la inmigración islámica porque es un poco más conflictiva. Pero Vox ya le está diciendo a las grandes empresas, tranquilos, que yo voy a traer toda la mano de obra que necesitáis de América del Sur. No creáis que un partido como Vox se va a oponer nunca de verdad a la inmigración, porque es un partido que está a favor de esta gente. ¿Quién es la otra parte en conflicto? Pues el trabajo productivo. Esta gente no quiere que se salga de la crisis bajando los salarios. Esta gente sí quiere control de fronteras, no quiere que emigren sus puestos de trabajo. No quieren tener que competir con sillas fabricadas en China 10 veces más baratas con salarios de miseria. No quieren que vengan oleadas inmigratorias a bajar los salarios. La gente que se gana la vida con su trabajo tiene otros intereses. Y no tienen por qué ser solo asalariados. Me refiero a asalariados, autónomos, profesionales liberales, funcionarios, pequeños y medianos empresarios, que también son trabajadores. El trabajo es trabajo, sea asalariado o no sea asalariado. Esta gente sí que quiere lo que nosotros proponemos. Estos de aquí nunca nos van a apoyar, porque no les conviene nada de lo que proponemos. A esta gente sí les conviene lo que proponemos. Son nuestro público político potencial. Es una cosa que no debemos olvidar. Hay un conflicto de intereses y nosotros representamos los intereses de una parte, que es el 90 y tantos % de la población. Bueno, hemos hablado de política económica un poquito y he dicho que íbamos a explicar algo más. Tradicionalmente la política económica se divide en 4 partes. Una es la política fiscal, que trata de los ingresos y gastos del Estado. Por Estado hay que entender las administraciones públicas, desde el ayuntamiento, la diputación, la comunidad autónoma y el gobierno central, ¿vale? Los ingresos del Estado son básicamente los impuestos. Y los gastos pues van desde el grupo de música de las fiestas patronales a las carreteras, escuelas, hospitales, el ejército, las pensiones, desempleo, salarios de funcionarios, vamos, lo que es el gasto público, ¿no? Luego tenemos la política monetaria, que suelen hacerla los bancos centrales. Desgraciadamente para nosotros no el Banco Central de España, que se llama Banco de España, sino el Banco Central Europeo de Frankfurt. Nos han arrebatado la soberanía sobre la política monetaria. La política monetaria determina 2 magnitudes: la cantidad de dinero en circulación y su precio, el tipo de interés. Igual que el salario es el precio del trabajo, el tipo de interés es el precio del dinero. Bueno, os daréis cuenta de que estas magnitudes están relacionadas. Si el dinero es abundante, su precio baja, el tipo de interés será bajo y viceversa. Cuando el valor del dinero lo medimos en relación a otras monedas, por ejemplo el euro-dólar, ese precio del dinero lo llamamos tipo de cambio. La política monetaria afecta enormemente al tipo de cambio. No lo determina completamente, hay otros factores, pero lo afecta muy significativamente. Tenemos además la política de comercio exterior, aranceles, no aranceles, selectiva, socios preferentes, y la política de relaciones laborales. De estas 2 ya hemos hablado un poquito y hemos contrapuesto nuestra posición a la de los neoliberales. Vamos a hablar muy brevemente de la política fiscal y la monetaria. Y por eso vamos a seguir desmontando falacias neoliberales. En política fiscal, la falacia neoliberal por excelencia es esta: el déficit público siempre es malo. Yo no voy a defender que siempre sea bueno, pero que siempre es malo es falso. ¿Qué significa déficit público? Que el Estado gaste más de lo que ingresa. Y los neoliberales nos dicen, a ver, si una persona, una familia o una empresa gastan más de lo que ingresa, terminan con problemas.
Y tienen razón, terminan con problemas. Y añaden, igual se aplica a las cuentas del Estado. No, falso. Eso es lo que Keynes, en 1936, en su teoría general, demostró que era falso. Las cuentas del Estado no funcionan como las cuentas de los particulares. Hacer como que sí funcionan es una de las falacias neoliberales. De hecho, el déficit público puede y debe usarse para llegar al pleno empleo. Y es fácil ver cómo. Imaginaos que nosotros somos el Estado, que podemos decidir, y que estamos en una España con paro como ahora. Decidimos aumentar el gasto del Estado, por ejemplo, haciendo más carreteras, y bajar sus ingresos, por ejemplo, quitando impuestos. Para hacer más carreteras tenemos que contratar trabajadores, ¿verdad? Y tenemos que pagarles un salario. Y luego esos trabajadores se van a casa y se gastan su salario en comida, en ropa, en coches y en casas. Y la economía, el aparato productivo tiene que fabricar más comida, más ropa, más coches y más casas para satisfacer esa demanda. Y para fabricar más de todo eso tiene que contratar más trabajadores. Y así conseguimos que las empresas quieran contratar más trabajadores al mismo salario. Conseguimos que esa curva azul se vaya a la derecha. Además, para construir carreteras hay que encargar a las fábricas correspondientes magrava, alquitrán, cemento o lo que sea que se utiliza. Esas fábricas recibirán más ingresos que se gastarán al final en comida, ropa, casas, coches. Y habrá que fabricar más de todo eso, para lo que habrá que contratar más trabajadores, y las empresas querrán contratar más trabajadores a cada nivel de salario. ¿Lo veis? Si por otra parte hemos bajado los ingresos, bajando los impuestos, claro, si aumentamos el gasto y disminuimos el ingreso, aumentamos el déficit, ¿no? Si hemos bajado los impuestos, a la gente le queda más renta disponible, más para gastar, y comprarán más comida, más ropa, más coches y más casas. Y habrá que fabricar más comida, más ropa, más coches y más casas, y para eso hará falta contratar más trabajadores. Y estaremos haciendo que las empresas quieran contratar más trabajadores a cada nivel de salario. ¿Lo veis? Pero es que además el déficit tiende a corregirse solo cuando se llega al pleno empleo. ¿Por qué? Porque en el pleno empleo el Estado tiene muchos menos gastos. No tiene que pagar subsidios de desempleo, ni rentas de inserción. Y sobre todo tiene muchos más ingresos, porque se ha reactivado la economía. Hay mucha más gente produciendo, empresas, trabajadores, ganando dinero, cotizando a la seguridad social y pagando impuestos. Entonces se puede usar inteligentemente el déficit público para empujar la economía al pleno empleo y hacer que se corrija cuando llegamos al pleno empleo. Este tema está de moda en Candelario porque sabéis que el gobierno italiano ha elaborado ya varios presupuestos con déficit, precisamente porque quieren usar el déficit para llevar la economía al pleno empleo, y Bruselas, la Unión Europea, se lo rechaza una y otra vez, porque Bruselas es neoliberal y no quiere déficit. Entonces se lo rechazan violando la soberanía del pueblo italiano. Pero recordad, el déficit público no siempre es bueno, en el libro se explica, pero no siempre es malo. Cuando hay paro es un instrumento para llevar la economía al pleno empleo. Vamos a seguir con las falacias neoliberales en política monetaria. En política monetaria, la falacia neoliberal por excelencia es esta. Hay que mantener dinero escaso y, por tanto, tipos de interés altos. Claro, enseguida veis que esto les interesa a los que viven del dinero, ¿no? A los que viven del dinero les interesa que el trabajo sea barato y el dinero caro. A los que vivimos del trabajo nos interesa que el trabajo sea caro y el dinero barato. Pero ¿cómo lo razonan los neoliberales? Esto lo habéis oído un montón de veces seguro. Dicen, hay que mantener el dinero escaso y los tipos de interés altos porque si se crea dinero de la nada, solo se consigue aumentar los precios. Es mentira, pero nos cuentan una historia como esta. Imaginemos una economía muy sencilla, con solo dos productos, dos sillas idénticas, y solo dos unidades de moneda, dos monedas de euro. Aquí está claro, cada silla toca 1 euro, cada silla se cambiará por 1 euro, cada silla valdrá 1 euro. Dupliquemos la cantidad de dinero en circulación. No tenemos más sillas, solo tenemos más monedas. Ahora tocan a 2 euros por silla. Habremos duplicado el precio de las sillas, pero no hay más producción ni más empleo, ¿verdad? Esta historia, os la habrá contado algún profesor, algún economista en la tele, es falsa.
La falacia está en considerar que cuando aumenta la cantidad de dinero no aumenta la cantidad de sillas. Eso no es verdad. Eso es desconocer la naturaleza del dinero. El dinero, cuando se gasta, son órdenes de producción que se dan al aparato productivo. Este razonamiento argumenta como si no existiesen fábricas de sillas a las que le pueden llegar más órdenes y pueden fabricar más sillas, y para fabricar más sillas tienen que contratar a más trabajadores, de manera que las empresas querrán contratar a más trabajadores a cada nivel de salario. Es decir, con la política monetaria aumentando la cantidad de dinero en circulación y bajando los tipos de interés, le hacemos la puñeta a los usureros, pero conseguimos que las empresas quieran contratar más trabajadores a cada nivel de salario, y podemos eliminar el paro, la precariedad y la pobreza sin bajar los salarios. ¿Veis? Esto es una pincelada de cómo van las propuestas del libro. Es solo una pincelada, ¿eh? Aquí quedan muchas cosas en el aire. Espero que os estén surgiendo dudas que me planteéis luego. Bien, quiero hacer una breve alusión al subtítulo del libro: lo que necesitas saber para pensar bien en economía. Creo que ya habéis visto que nos engañan sobre la economía, y con mucha facilidad, porque sucede que la economía con frecuencia es antiintuitiva. Lo que parece verdad, como la historia de las sillas, resulta ser mentira, pero hay que estudiar economía para saberlo. A los políticos les resulta muy fácil engañar al pueblo en materia de economía, y además nos engañan de manera interesada para defender los intereses de esa minoría contraria a la mayoría del pueblo, de quienes lo financian. Por eso hacen políticas neoliberales en vez de políticas de empleo, ¿vale? Entonces, ¿qué pretende el libro? Esta es su segunda finalidad. Pretende ofrecer las herramientas teóricas necesarias para no dejarnos engañar. Recapitulando, la propuesta del libro es, por tanto, usar la política económica y el control de fronteras para eliminar nuestro viejo enemigo, la triple P: paro, precariedad y pobreza. Lo que de una manera más política podría decirse así: lo que el libro propone es recuperar la soberanía nacional, o sea, el poder soberano del Estado español, y usarlo para proteger a nuestros trabajadores frente a su peor enemigo, la globalización, el capitalismo global. Muchas gracias. Tenéis el libro a la venta.